Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se lo vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré al regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Siéntense un momento, queridos hermanos. En este 15º domingo del tiempo ordinario que acabamos de leer, las lecturas que corresponde en este tiempo litúrgico, la palabra de Dios se centra en elementos fundamentales de nuestra vida para que nadie pueda entender que la palabra de Dios es muy difícil para cumplirla. Primero que todo, escuchamos en la primera lectura en el libro del Deuteronomio los mandamientos que le dio a la humanidad, al pueblo de Israel. Son mandamientos que no van fuera del contexto del ser humano, sino por el lado contrario, sino son mandamientos que se puede cumplir en la medida que la persona tenga conciencia de dónde viene, qué hace y hacia dónde va. Y en este sentido, encontramos entre la primera lectura que habla de los mandamientos y el Evangelio un común denominador de un Dios que se acerca o que está en medio de la historia de la humanidad. Podríamos entender así: los mandamientos de Dios se centran en la antropología, es decir, en cada ser humano, en todo su contexto lo puede cumplir a cabalidad si el ser humano, si la persona tiene conciencia de lo que representa Dios en su vida. Por ejemplo, hemos escuchado en el Evangelio de hoy a alguien que conocía los mandatos de Dios, pero si esos mandatos de Dios se entienden teóricamente, desde la primera comunión nuestros catequistas, por ejemplo, nos enseñan cómo nosotros tenemos que aprender de memoria e ir viviendo constantemente en nuestra propia vida, en la práctica, desde que hicimos nuestra primera comunión, los 7 sacramentos.
Y vamos avanzando en el correr de nuestra vida. Cuando hicimos nuestra confirmación, comenzamos a profundizar los efectos de la presencia del Espíritu Santo real y actuante en nosotros. Y así vamos viendo sucesivamente el resto hasta llegar a los 6 o 7 sacramentos. Y en este contexto nos hace indicar que no tendría sentido aprender de memoria los 7 sacramentos, los 10 mandamientos, si no somos capaces de vivir lo que eso significa. Por eso en la segunda lectura que acabamos de escuchar de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, coloca a Jesucristo como principio y fin de la historia humanamente hablando, pero es el que le da sentido a nuestra vida fuera de este contexto físicamente que nosotros podemos entender en nuestro ambiente de planeta Tierra. Podemos entender así, el apóstol Pablo hace una explicación aquí sobre quién es Jesús, qué representa, a qué vino, cuál es su papel en la vida de cada uno de nosotros, para explicar esta verdad de Dios que estamos profundizando. Lo que significa Jesucristo para nosotros, hagamos una idea de una construcción cuyas columnas tienen hierro. Pensemos en el material con que está construido, ya sea cemento, arena, agua, entre otras cosas. Pero esta construcción que estamos pensando de una casa, de un edificio, cuyos elementos son los que acabamos de mencionar y otros más, tiene un común denominador. ¿Cuál es el común denominador para que tome vida? Lo es el cemento. Si no tuviéramos cemento, ¿cómo vamos a unir estas piezas? No tendría sentido. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, la razón de ser de la vida de nosotros se llama Cristo. Entonces, como hijos de Dios, de alguna manera nosotros podemos entender, nuestra fe cristiana se centra en los verdaderos valores del reino de Dios, es decir, el camino del servicio a Dios se centra en los verdaderos signos que demuestran que somos discípulos de Jesús y que estamos siguiendo la misma vida que Él nos dejó, para que nosotros sepamos cumplir a cabalidad los mandamientos de Dios, centrados verdaderamente en el respeto a la persona, al prójimo, al que está a mi lado, al que convive conmigo. O sea que llevo unos cuantos minutos de estar explicando un poquito esta parte teológica, pero quiero centrar aquí. No tendría sentido que nosotros sepamos cosas maravillosas de Dios, de nuestra fe, si nos olvidamos de tratar a Dios en el trato que le damos al prójimo, que a veces no es tan cristiano. Ahí comienza nuestra propia reflexión, queridos hermanos. Una persona que ama increíblemente a Dios y cumple los mandamientos es aquella persona que te coloca en el lugar que mereces como persona, como mujer, como niño, como joven, como padre de familia. Aquella persona que te hace sentir muy bien como hijo de Dios o hija de Dios. Sin este momento de interpretar la palabra de Dios, entonces nos vamos a quedarnos en teoría. Dios no quiere que nosotros aprendamos teoría únicamente de Él, de su misterio. Es importante que si yo entiendo que hay un Dios amoroso que me ama, que se manifiesta en mí, debo entender también de que para traducir este amor de Dios para conmigo, tiene que llevar a cabalidad en el trato que le doy a la persona que vive a mi lado. Del lado contrario, si tengo esposa, tengo esposo, tengo mis hijos, amo más a Dios, pero a la hora de convivir con ellos, nada que ver con lo que yo amo a Dios. No tiene sentido de vivir una vida así.
Por eso hay muchos cristianos que nos mostramos frustrados, porque no sabemos ni qué hacer para llevar nuestra vida. Quisiéramos elevar un momento más nuestra vida espiritual para acercarnos más a Dios, pero ofendemos a Dios a través de ese trato malo que incluso le damos a los que viven con nosotros. Por eso decía al principio, el mensaje de Dios debe centrarse en la antropología, en el ser humano. Así como el trato el respeto que le tenemos a Dios, así debe ser respetado cada persona. Probablemente yo convivo con una persona que pueda tener muchas dificultades, muchas limitaciones, muchos defectos, pero yo como hijo de Dios no debo sobresaltar los defectos, los errores del que vive conmigo. Debo sobresaltar las cosas buenas que nos unen. ¿Cuáles son los elementos cristianos? Es Jesucristo. Por muy malo que sea o mala que sea una persona, tiene cosas bonitas, solo que hay que descubrir. Termino con eso. Reflexionemos sobre esto. Un periodista se le acercó a un escultor y dijo: ¿qué hace usted? ¿Qué le pone usted a las figuras? Cuando talla las deja perfectamente, ¿qué le pone usted al arte? Y contestó: yo no le pongo, a mí me traen los troncos grandes, no le pongo nada, más bien le quito y queda una imagen perfecta. Lo que necesitamos nosotros quizás es quitar esos antivalores que desproporcionan la presencia de Dios en nuestra vida a través del trato que le damos a los demás. Si comulgamos en espíritu y en verdad, tratemos la manera de portar este Dios maravilloso que nos valoriza como somos. Así nos valoriza Cristo. Que así sea para todos.